Buenas tardes, mi nombre es Carolina Marcela Castro Correa y hoy vengo a hablar sobre el trastorno esquizoafectivo. Los objetivos de este video van a ser identificar la fisiopatología del trastorno esquizoafectivo, evaluar la presentación clínica clásica de un paciente con trastorno esquizoafectivo, diferenciar entre las opciones de tratamiento para pacientes con este trastorno y describir la importancia de la colaboración y la comunicación entre el equipo interprofesional para mejorar el cumplimiento del paciente con el tratamiento y por lo tanto mejorar los resultados de los pacientes con este trastorno esquizoafectivo. Como introducción tenemos que el trastorno esquizoafectivo es uno de los trastornos psiquiátricos más mal diagnosticados en la práctica clínica. Algunos investigadores han propuesto revisiones a los criterios de diagnóstico, como también otros han sugerido eliminar el diagnóstico por completo del DSM-5. Han habido preocupaciones significativas con respecto a la fiabilidad y la utilidad del diagnóstico cuando se introdujo por primera vez en el DSM, ya que tenemos desafíos que se encuentran dentro de los propios criterios de diagnóstico. Y el trastorno, por su parte, es una parte del espectro que comparte criterios con muchos otros trastornos psiquiátricos prominentes que se encuentran en la práctica clínica. Entonces, el término trastorno esquizoafectivo apareció por primera vez como un subtipo de esquizofrenia en la primera edición del DSM. Finalmente se convirtió en su propio diagnóstico a pesar de la falta de evidencia de diferencias únicas en etiología o fisiopatología. Por lo tanto, no ha habido estudios concluyentes sobre la etiología del trastorno. Sin embargo, investigar las posibles causas de los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia como trastornos individuales permite una mayor discusión. Algunos estudios realizados muestran que el 50% de las personas con esquizofrenia también tienen depresión comórbida. La patogénesis tanto de los trastornos del estado de ánimo como de la esquizofrenia es multifactorial y cubren una serie de factores de riesgo, incluyendo genéticos, factores ambientales, factores como un trauma y el estrés. Entre las personas con esquizofrenia existe un posible aumento del riesgo para los parientes de primer grado de trastorno esquizoafectivo y viceversa. Puede haber un mayor riesgo entre los individuos de trastorno esquizoafectivo que tienen un pariente de primer grado con trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo propiamente. En cuanto a su epidemiología, los criterios de diagnóstico para el trastorno esquizoafectivo se han reformulado y añadido desde su inclusión en el DSM, lo que dificulta la realización de estudios epidemiológicos apropiados posteriormente. Por lo tanto, no ha habido estudios a gran escala sobre la epidemiología, la incidencia o la prevalencia del trastorno esquizoafectivo. Las investigaciones realizadas muestran que el 30% de los casos ocurren entre las edades de 25 y 35 años y ocurre con más frecuencia en mujeres. El trastorno esquizoafectivo ocurre aproximadamente en un tercio con más frecuencia que la esquizofrenia, y la prevalencia de por vida parece ser de alrededor del 0,3% y se estima que el trastorno esquizoafectivo comprende del 10 al 30% de los ingresos de pacientes hospitalizados por psicosis. En cuanto a su fisiopatología, actualmente se desconoce la fisiopatología exacta del trastorno esquizoafectivo. Algunos estudios han demostrado que las anomalías en la dopamina, la norepinefrina y la serotonina pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de esta patología. Además, las anomalías de la materia blanca en múltiples áreas del cerebro, particularmente el núcleo lentiforme derecho, el giro temporal izquierdo y el precuneus derecho, están asociados con la esquizofrenia y también con el trastorno esquizoafectivo. Los investigadores también han encontrado volúmenes hipocampales reducidos y deformaciones distintas en las regiones talámicas medial y lateral en aquellos con trastornos esquizoafectivos en los controles realizados. En cuanto a los criterios del DSM-5 para diagnosticar esta patología, el primer paso va a ser la evaluación y se debe obtener un historial médico completo que se debe centrar en los criterios de diagnóstico para este trastorno.
Estos criterios específicos del DSM-5 van a ser una duración interrumpida de la enfermedad durante la cual hay un episodio de humor importante, ya sea maníaco o depresivo, además del criterio A para la esquizofrenia, la cual va a ser explicada posteriormente. El episodio depresivo mayor debe incluir un estado de ánimo deprimido. En cuanto al criterio A para la esquizofrenia, va a ser el siguiente: dos o más de las siguientes presentaciones, cada una presente durante una cantidad significativa de tiempo durante un periodo mínimo de un mes, o menos si se trata con éxito. Al menos uno de estos debe ser de los primeros tres a continuación. Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, por ejemplo, descarrilamiento frecuente o incoherencia, comportamiento muy desorganizado o catatónico, y síntomas negativos, es decir, disminución de la expresión emocional o abolición. Segundamente, tenemos las alucinaciones y delirios durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio de estado de ánimo importante, maníaco o depresivo, durante toda la vida útil de la enfermedad. Como tercer criterio tenemos los síntomas que cumplen con los criterios para un episodio de humor importante, que estén presentes durante la mayor parte de la duración total, tanto de las porciones activas como residuales de la enfermedad. El cuarto criterio es la alteración, que no es el resultado de los efectos de una sustancia, por ejemplo, algún medicamento que sea mal empleado, u otra condición médica subyacente. También contamos con los siguientes especificadores basados en el episodio de estado de ánimo primario como parte de la presentación. Tenemos el tipo bipolar, que incluye episodios de manía y a veces depresión mayor, y el tipo depresivo, que incluye solo episodios depresivos mayores. Se debe tener en cuenta que el paciente debe cumplir con los criterios para la A anteriores para ser diagnosticados con trastorno esquizoafectivo. No es suficiente tener síntomas de esquizofrenia mientras se cumplen los criterios para un episodio de estado de ánimo importante. En cuanto a la evaluación, eh, va a ser opcional y generalmente no va a ser necesaria para realizar el diagnóstico como tal. La historia y el examen físico van a ser los pilares principales para realizar el diagnóstico. Sin embargo, algunas personas pueden optar por incluir pruebas adicionales o imágenes para ayudar el diagnóstico, como pueden ser la resonancia magnética, la encefalografía o la tomografía computarizada. Los estudios de laboratorio se van a adaptar a la historia del paciente, especialmente aquellos con una presentación atípica. Estas pruebas de laboratorio pueden incluir recuento sanguíneo completo, panel lipídico, análisis de droga en orina, prueba de embarazo en orina, análisis de orina, nivel de hormona estimulante de la tiroides, reactivo del plasma rápido y prueba de VIH. Si el examen neurológico del paciente es aberrante, se puede considerar la realización de imágenes de resonancia magnética cerebral o tomografía computarizada para descartar cualquier sospecha de anomalía intracraneal. En cuanto al tratamiento y manejo, el tratamiento del trastorno esquizoafectivo generalmente implica tanto farmacoterapia como psicoterapia. El pilar de la mayoría de los regímenes de tratamiento debe incluir un antipsicótico, pero la elección del tratamiento debe adaptarse al individuo. Hay estudios que han informado sobre datos obtenidos sobre regímenes de tratamiento para el esquizoafectivo que mostró el 93% de los pacientes recibieron un antipsicótico, el 20% de los pacientes recibieron un estabilizador de ánimo, además de un antipsicótico, mientras que el 19% recibió un antidepresivo junto a un antipsicótico. Antes de iniciar el tratamiento, si un paciente con trastorno esquizoafectivo es un peligro para sí mismo o para los demás, se debe considerar la hospitalización. Esto va a incluir a los pacientes que están descuidando las actividades de la vida diaria o aquellos que están discapacitados por muy debajo de su línea de base en términos de funcionamiento. En cuanto a la farmacoterapia, tenemos los antipsicóticos que se van a utilizar para atacar la psicosis y el comportamiento agresivo en el trastorno esquizoafectivo. Otros síntomas pueden incluir delirios, alucinaciones,
Síntomas negativos, hablada desorganizada y comportamiento desorganizado. La mayoría de los antipsicóticos de primera y segunda línea bloquean los receptores de dopamina, mientras que los antipsicóticos de segunda generación tienen más acciones sobre los receptores de serotonina. Los antipsicóticos incluyen, entre otros, la paliperidona, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ziprasidona, el aripiprazol y el haloperidol. La clozapina es una consideración para los casos refractarios, al igual como en la esquizofrenia. Tenemos los estabilizadores del estado de ánimo. Los pacientes que tienen periodos de distracción, indiscreción, grandiosidad, un vuelo de ideas, mayor actividad dirigida a objetivos, disminución de la necesidad de dormir y que son hiperverbales caen bajo el especificador bipolar para el trastorno esquizoafectivo. Se debe considerar el uso de estabilizadores de ánimo si el paciente tiene antecedentes de síntomas maníacos o hipomaníacos. Estos incluyen medicamentos como el litio, el ácido valproico, el carbamazepina, la oxacarbamazepina y la lamotrigina, que se dirigen a la desregulación del estado de ánimo. Tenemos los antidepresivos que se utilizan para enfocarse en los síntomas depresivos en el trastorno esquizoafectivo. Se prefieren los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina debido a que tienen un menor riesgo de efectos adversos eh, y la tolerabilidad en comparación con los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina pues son más bajos. Estos van a incluir la fluoxetina, la sertralina, citalopram, la escitalopram, paroxetina y fluvoxamina. Va a ser vital descartar el trastorno bipolar antes de comenzar un trastorno antidepresivo debido al riesgo de exacerbar un episodio maníaco. También tenemos la psicoterapia. Esta va a ser más que todo en los pacientes que tienen un trastorno esquizoafectivo que pueden beneficiarse de la psicoterapia, como es en el caso de la mayoría de los trastornos mentales. Los planes de tratamiento deben incluir la terapia individual, terapia familiar y programas psicoeducativos. El objetivo es desarrollar sus habilidades sociales y mejorar el funcionamiento cognitivo para prevenir la recaída y la posible rehospitalización. Este plan de tratamiento incluye educación sobre el trastorno, la etiología y el tratamiento. Principalmente con la terapia individual, este tipo de tratamiento tiene como objetivo normalizar los procesos de pensamiento y ayudarme a mejorar al paciente al comprender su trastorno y reducir los síntomas que va a presentar debido a este. Las sesiones se van a centrar en los objetivos cotidianos, las interacciones sociales y el conflicto. Esto incluye la capacitación en habilidades sociales y la formación profesional. Tenemos la terapia familiar y o grupal, que la participación de la familia va a ser crucial en el tratamiento de este trastorno esquizoafectivo. La educación familiar ayuda en el cumplimiento de los medicamentos y las citas y ayuda a proporcionar estructura a lo largo de la vida del paciente. Dada la naturaleza dinámica del trastorno esquizoafectivo, los programas grupales de apoyo también pueden ayudar si el paciente ha estado en aislamiento social y proporcionan una sensación de experiencias compartidas entre los pacientes. También tenemos la terapia electroconvulsiva. Esta suele ser un tratamiento de último recurso, sin embargo, no solo se ha utilizado en casos urgentes y resistencia al tratamiento, sino que también deberían merecer consideración en el aumento de la farmacoterapia actual. Los síntomas más comúnmente indicados son la catotonía y la agresión. La terapia electroconvulsiva es segura y efectiva para la mayoría de los pacientes hospitalizados crónicamente. Como diagnóstico diferencial es debido a que esta va a contar con muchos signos que van a ser parecidos a otros trastornos psiquiátricos. Eh, Tenemos la esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, diferenciarlos.
ya que tiene que haber un periodo definido de al menos 2 semanas en el que solo haya síntomas psicóticos, ya sea delirios y alucinaciones, sin síntomas de humor para diagnosticar el trastorno esquizoafectivo y diferenciarlo de la esquizofrenia. Sin embargo, un episodio de estado de ánimo importante, depresión o manía, está presente durante la mayor parte de la duración total de esta enfermedad. Una vez que los síntomas psicóticos predominan la mayor parte de la duración total de la enfermedad, el diagnóstico se inclina más hacia la esquizofrenia. Además, la esquizofrenia requiere 6 meses de síntomas prodrómicos o residuales. El trastorno esquizoafectivo no va a requerir de este criterio. Tenemos también el trastorno depresivo mayor con características psicóticas y el trastorno esquizoafectivo. Los pacientes con depresión mayor con características psicóticas solo experimentan características psicóticas durante sus episodios de estado de ánimo. Por el contrario, la esquizoafectiva requiere al menos 2 semanas en los que solo hay síntomas psicóticas, ya sean delirios y alucinaciones, sin síntomas de humor. Los pacientes con trastorno depresivo con mayor características psicóticas no cumplen con el criterio A del trastorno esquizoafectivo. También tenemos el trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo. Va a ser similar a los contrastes del trastorno depresivo mayor con características psicóticas. Los pacientes con trastorno bipolar con características psicóticas solo experimentan características psicóticas, delirios y alucinaciones durante un episodio maníaco. Una vez más, la esquizoafectiva requiere al menos 2 semanas en las que solo hay síntomas psicóticos sin síntomas de estado de ánimo. Las características psicóticas en el trastorno bipolar no cumplen con criterios del trastorno esquizoafectivo. En cuanto al pronóstico, dado que los criterios de diagnóstico del trastorno esquizoafectivo cambian periódicamente, los estudios pronósticos han sido difíciles de realizar. Sin embargo, un estudio de Harrison en el 2001 sobre el pronóstico general de aquellos con enfermedades psicóticas mostró que el 50% de los casos mostraron resultados favorables, definiendo un resultado favorable como síntomas mínimos o nulos y/o un empleo. Estos resultados dependían en gran medida del inicio temprano del tratamiento y de los regímenes de tratamiento óptimos, como se describió anteriormente, que debe ser individualizado. En cuanto a la educación del paciente, los pacientes y sus familias pueden beneficiarse de la educación sobre la condición y los pasos para manejarla. Animar al paciente a someterse a tratamiento y rehabilitaciones suele ayudar, ya sea con la terapia cognitiva conductual, intervenciones por abuso de drogas y alcohol y entrenamiento de habilidades sociales. También proporcionar apoyo emocional y vital, enseñarles habilidades y medidas que promueven el autocuidado y la independencia y el empleo apoyado. En cuanto a las complicaciones, si no se trata, el trastorno esquizoafectivo tiene muchas ramificaciones tanto en el funcionamiento social como en las actividades de la vida diaria. Estos incluyen el desempleo, el aislamiento, la capacidad deteriorada para cuidarse, entre otras. Los trastornos mentales no tratados tienen más que solo consecuencias sociales y funcionales. Algunos estudios muestran que hasta el 5% de las personas con una enfermedad psicótica se suicidarán a lo largo de su vida. Las investigaciones han demostrado que entre todos los suicidios completados, el 10% son atribuibles a aquellos con una enfermedad psicótica que no han sido tratados como deberían y que no han contado con el apoyo.